El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. El presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros firmaron solicitud para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno nacional anunció los decretos de la emergencia económica declarada por la crisis climática que afecta a varias regiones del país. Asofondos reaccionó a decreto de emergencia que contempla un giro superior a 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La DIMAR anunció restricciones de actividades marítimas y de navegación en San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido al nuevo frente frío. Las autoridades colombianas lograron capturar en Santa Marta a Cucaracho, cabecilla del tren de Aragua. Con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se inauguró el centro de hospedaje de la Selección Colombia en Barranquilla. Histórico, la barranquillera Shakira llegará con su tour Las mujeres ya no lloran a las pirámides de Egipto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con lo que el gobierno dio un paso formal para iniciar la recolección de apoyos ciudadanos necesarios para impulsar este mecanismo de reforma. La firma se realizó durante una sesión del Consejo de Ministros y contó con el respaldo de varios altos funcionarios del Ejecutivo, quienes estamparon su nombre en el documento que sustenta la iniciativa. Entre los firmantes se encuentra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, el jefe de despacho presidencial y ministros de carteras clave como Interior, Minas, Educación, Vivienda, Cultura, Comercio y Hacienda, lo que refleja un respaldo amplio dentro del gabinete. Con la rúbrica del jefe de Estado, el gobierno oficializó el inicio de la recolección de firmas, con la meta de alcanzar más de 2 millones de respaldos ciudadanos, equivalentes al 5% del censo electoral nacional. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, César Alejandro Cano, se refirió al propósito de la iniciativa y a sus implicaciones jurídicas. Este propósito o esta proposición del gobierno nacional tiene la firme convicción de poner en la discusión nacional la materialización de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución del 91 y replantear en democracia si se necesita o no un nuevo texto constitucional, pero el mecanismo que el gobierno está utilizando es el de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que deberá primero tramitarse como una ley en el Congreso de la República. El gobierno nacional anunció los primeros decretos de la emergencia económica declarada por la crisis climática que afecta a varias regiones del país. Entre las medidas se destaca un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sectores de mayor capacidad económica, así como el traslado de recursos del presupuesto vigente para atender de manera inmediata la emergencia invernal. En medio del paquete de medidas económicas también se conoció un proyecto de decreto del gobierno que contempla un giro superior a los 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, para reglamentar la exigibilidad del traslado de recursos desde el régimen de ahorros individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Frente a esta iniciativa, Sofondos manifestó su rechazo al proyecto de decreto y expresó su profunda preocupación por lo que considera una posible modificación de lo aprobado en la Ley 2381 de 2024. Según Reforma Pensional, estos recursos deben ser ahorrados y trasladados solo a la edad de pensión al Fondo de Ahorro del Banco de la República. Asofondos manifiesta su profunda preocupación por la posible modificación de la ley a través de este proyecto de decreto. Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro explicó que la atención de la emergencia tendrá dos frentes: recursos inmediatos y una reconstrucción estructural del territorio. Uno son los recursos, es donde más se va a golpear. Van a golpear el que el gobierno actúe en la emergencia. Porque tanto la etapa actual, que es de prácticamente urgencia, como la etapa de reconstrucción del territorio más larga, van a tener el uso de cuantiosos recursos que una parte está en el presupuesto y es lo primero que hay que trasladar.
En esa línea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que el nuevo esquema tributario contempla un impuesto al patrimonio con tarifas que oscilarían entre el 0.5% y el 1%, enfocado en personas jurídicas, a diferencia de medidas anteriores que gravaban principalmente a personas naturales. En estas circunstancias, pues, tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no es la intención inicial con la cual se quiso trabajar estas medidas tributarias. Además, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció que dentro del paquete de decretos se incluirá una medida que obliga a las empresas generadoras hidroeléctricas y a las centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas afectadas a transferir un 2% adicional de sus ventas brutas de energía por generación propia durante 6 meses. En este caso, entonces, hay un adicional que aplicaría para aquellas generadoras, tanto hidroeléctricas como centrales térmicas, que tienen sus plantas en esta región y que estarían entonces contribuyendo a esta financiación. Los recursos recaudados serán exclusivamente implementados, utilizados en las acciones que aquí se han priorizado. Las medidas han generado reacciones en distintos sectores económicos, especialmente en el financiero y empresarial, que analizan el impacto del nuevo impuesto al patrimonio en la inversión y la estabilidad fiscal del país. La decisión apresurada y carente de sustento técnico del gobierno de elevar el impuesto al patrimonio es un esbalón más de la larga cadena de improvisaciones que el Frente Fiscal lo ha caracterizado. Desde el Consejo de Ministros en Cartagena, el presidente Gustavo Petro también aseguró que la atención a la emergencia invernal tiene dos frentes: recursos inmediatos y reconstrucción estructural del territorio. Sin embargo, la alerta se concentra en Córdoba, donde persisten lluvias intensas y aumenta la preocupación por el nivel del embalse de Urrá y la saturación de suelos en la cuenca del río Sinú. El mandatario anunció el traslado del presupuesto vigente, el uso prioritario de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres y nuevos ingresos mediante tributación en los sectores con mayor capacidad económica. Señaló que la reconstrucción debe incluir una reforma agraria en medio de un escenario agravado por la crisis climática. Es de prácticamente urgencia, como la etapa de reconstrucción del territorio más larga, van a tener el uso de cuantiosos recursos que una parte está en el presupuesto y es lo primero que hay que trasladar. Hay que mirar al interior de la ONG-RD que existe realmente para mover, que es lo primero de lo primero. El IDEAN informó que las lluvias continúan por encima de lo normal en gran parte del país y que desde el 2 de febrero se mantienen activas las alertas hidrológicas y por deslizamientos sin disminución significativa. Y las quebradas, voy a decirlo, La Oca de Villamena, Villa, Puente Villa y los ríos Tigue y el Bagre son las zonas que tenemos, digamos, más en alerta en la zona de Antioquia en este momento. Y también es importante revisar en este momento los volúmenes en los que esté Urrá, porque se ha estado también recibiendo lluvias continuas, no baja, digamos, la alerta ahí tampoco. La entidad explicó que aunque un frente frío, el más fuerte de una década, no ingresará directamente al país, sí ha provocado aumento de vientos y oleaje en el Caribe, mientras persisten precipitaciones sobre suelos ya saturados. Córdoba, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez, advirtió que la represa Urrá registra un aumento de aportes de agua hasta 1.600 metros cúbicos por segundo, lo que reduce su capacidad de amortiguación. Las preocupaciones que tenemos en este momento tienen que ver con, por un lado, la saturación del suelo cuenca abajo del río Sinú y también la pérdida de la capacidad de amortiguación que tiene la represa toda vez que está en un porcentaje muy alto respecto a su volumen. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Alejandro López, informó que más de 800 uniformados están desplegados en 13 municipios de Córdoba. En lo que respecta a fuerzas militares, de acuerdo a su orden, al orden del señor ministro de la Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial hemos estado trabajando allá en el departamento desde el primer día. Tenemos tropas de la 7ª División y el Comando de Ingenieros, de la Armada Nacional, con la Brigada de Infantería Marina número 1, de la Fuerza Naval del Caribe y la Fuerza Aeroespacial,
con el Comando Aéreo de Combate número 5 y 3. Por su parte, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Daisy Lisset Gómez, anunció la verificación técnica con comunidades campesinas para intervenir en jarillones, diques y recuperar cuerpos de agua en el departamento. Ya tenemos 14 puntos identificados en el humedal Berlín y 12 puntos en Ciénaga Grande Bajo Sinú para una intervención, teniendo en cuenta que se requiere que la agencia ya haya tenido una aprehensión material de estos terrenos comunales. Ya en estos puntos se ha realizado la tarea por parte de la Agencia Nacional de Tierras, teniendo esta aprehensión material y recuperación. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en Córdoba ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevas inundaciones, mientras el gobierno insiste en que la respuesta combinará atención inmediata y medidas estructurales para mitigar el impacto climático. La alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas ante la llegada de un nuevo frente frío en la región Caribe. El fenómeno, según el IDEAM, podría traer aumento de lluvias y fuertes vientos. De acuerdo con la Dirección General Marítima DIMAR, se prevé un incremento en la intensidad de los vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora. Además de oleaje entre 2 y 3 metros. Estas condiciones podrían generar deslizamientos, desbordamientos de arroyos e inundaciones en sectores vulnerables de la ciudad. Ante este panorama, la Administración Distrital reiteró que mantiene activado el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo e insistió en la importancia de la prevención ciudadana. Ante esta situación, la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de su Oficina de Gestión del Riesgo, invitó a la comunidad a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No arrojar basuras, escombros ni residuos a los arroyos, canales o corrientes de agua. Realizar poda preventiva de árboles cercanos a tu vivienda. Asegurar firmemente techos, láminas y ventanas para evitar que sean desprendidas por el viento. Evitar ubicarse debajo de árboles, postes o redes eléctricas durante las lluvias. Recoger escombros y hacer limpieza de canales para permitir el flujo del agua y así evitar inundaciones. Las autoridades mantienen monitoreo permanente de las condiciones climáticas y reiteraron el llamado a atender las recomendaciones oficiales para evitar emergencias durante este evento meteorológico. La ofensiva de las autoridades contra las estructuras criminales dejó en las últimas horas en el distrito de Santa Marta 2 resultados de alto impacto que afectan de manera directa al crimen transnacional y a las redes de extorsión que operan en la región Caribe. En una operación realizada por el Gaula, la DEA y la Fiscalía General de la Nación fue capturado Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, presunto cabecilla internacional del narcotráfico del Tren de Aragua y requerido por Venezuela mediante circular roja de Interpol. De acuerdo con las investigaciones, alias Cucaracho tendría más de 7 años de trayectoria criminal y estaría vinculado a extorsiones, secuestro y lavado de activo en la región Caribe. Se trata de Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Alias Cucaracho es al parecer el responsable de coordinar envíos de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, lo que evidencia el carácter transnacional de su accionar criminal. En una segunda acción judicial desarrollada contra la extorsión y el secuestro fueron capturados 8 presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Los detenidos realizaban cobros extorsivos al sector comercio con exigencias de hasta 1 millón de pesos, que incluía una matrícula y pagos mensuales. Durante el procedimiento se incautaron elementos utilizados para coordinar las actividades delictivas. La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones articuladas con las autoridades judiciales y político-administrativas para contrarrestar el accionar de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia en el territorio. De acuerdo a la información entregada, estas acciones representan una afectación directa a las finanzas y al accionar de estructuras criminales que por año han intimidado a comerciantes y ciudadanos. La policía reiteró que mantendrá la ofensiva sostenida contra el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, reforzando la cooperación nacional e internacional para cerrarle el paso a estas organizaciones delincuenciales. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. El juez séptimo de control de garantías dejó en libertad al concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, quien había sido capturado en medio del proceso judicial que enfrenta por presunta violencia intrafamiliar.
El juez séptimo con funciones de control de garantías de Barranquilla ordenó la libertad del concejal Alexis Castillo, quien había sido capturado el pasado martes por el presunto delito de violencia intrafamiliar. La decisión judicial incluyó la aplicación de medidas de justicia restaurativa. El concejal se comprometió con una serie de condiciones establecidas en audiencia. Pero a mí nunca me fueron a capturar y tampoco me iban a encarcelar, ¿no? Jamás y nunca, porque por algo estoy aquí afuera. Entré voluntariamente y salí como llegué, en libertad e inocente de cualquier delito que se me esté señalando, lamentablemente hoy, y me estoy dando cuenta en redes sociales y medios de comunicación, soy una persona que apoya la libre expresión, la respalda, respeta a la prensa escrita, a la digital, pero no es justo que se aprovechen de situaciones personales para generar amarillismo con fines políticos. Entre las condiciones impuestas, Castillo deberá someterse a un tratamiento psicológico y realizar un acto público de disculpas dirigido a su expareja Silvia Aragón Molina, quien también deberá recibir una compensación económica. Estas medidas fueron solicitadas por la Fiscalía y respaldadas por el juez con el propósito de garantizar la reparación simbólica y orientadas a prevenir que los hechos denunciados se repitan. Las autoridades indicaron que el proceso judicial continúa mientras se verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas por el despacho judicial. Cambiando de tema, una mujer de 70 años identificada como Cecilia Quintero falleció mientras realizaba un trámite en un dispensario de Cafán en la ciudad de Cúcuta luego de denunciar ante periodistas locales las demoras en la entrega de medicamentos para su hijo en condición de discapacidad. Tras el siniestro, las autoridades y organismos de emergencia llegaron al lugar para auxiliar a los pasajeros y atender la situación, mientras se adelantaron labores para garantizar la movilidad en el corredor vial. De acuerdo con información preliminar, uno de los vehículos habría presentado una falla mecánica, lo que habría ocasionado la colisión entre ambos buses. Bomberos Cundinamarca confirmó que las personas heridas están siendo atendidas y que no se registraron fallecidos en el accidente. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró el llamado del sector transporte a reforzar la prevención en las vías. Desde el sector transporte lamentamos el siniestro que ocurrió en la vía Bogotá-La Vega, cuando dos buses de servicio intermunicipal chocaron y dejaron varias personas heridas. Reiteramos el llamado a reforzar la prevención en las vías, cumplir los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y promover una conducción responsable es fundamental para evitar estos hechos. Cambiando de tema, la Aeronáutica Civil abrió una investigación formal para esclarecer las causas de un evento de seguridad operacional ocurrido en el aeropuerto El Dorado tras una situación registrada entre dos aeronaves en pista. El hecho involucró a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y un avión de la aerolínea LATAM que transportaba más de 150 pasajeros, lo que activó los protocolos de análisis por parte de la autoridad aeronáutica. Según explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, uno de los aspectos claves bajo revisión es el cambio de frecuencia del helicóptero entre la torre de control norte y la torre sur. Una aeronave de aviación de Estado solicita una autorización a la torre norte. La torre norte da una aprobación para un desplazamiento de cruce sobre las trayectorias de las pistas 1.4 izquierda y 1.4 derecha. Le da una indicación de una altitud específica a la cual debe cruzar. Durante ese proceso se habría presentado un traslapo de comunicación, un fenómeno que ocurre cuando varias estaciones transmiten al mismo tiempo, lo que genera saturación en la frecuencia e impide una comunicación clara. El helicóptero hace un cambio de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento de ese cambio, simultáneamente, la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones para las aeronaves que tiene que controlar. ¿Qué quiere decir eso? Que la aeronave de LATAM había recibido una instrucción para iniciar su carrera de decolaje. La Aeronáutica Civil señaló que el análisis técnico continuará para determinar responsabilidades y establecer medidas que refuercen la seguridad operacional en el principal aeropuerto del país. La DIMAR anunció restricciones marítimas temporales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que sería la zona más impactada por el nuevo frente frío que afecta al Caribe colombiano.
La Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, advirtió sobre el incremento del viento y el oleaje en el sector insular del archipiélago por un nuevo frente frío, generando así condiciones adversas para la navegación y actividades marítimas. Por esta razón, la DIMAR anunció restricciones temporales. Se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas, recreativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas, como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar. Recomendamos a residentes, turistas y operadores marítimos atender las indicaciones de la autoridad marítima, evitar exponerse a estas condiciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras persista esta situación. El frente frío tendrá impacto directo en el archipiélago durante esta semana, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar varios metros de altura, generando posibles afectaciones en las actividades marítimas, turísticas y pesqueras. La Dirección General Marítima recordó que los reportes oficiales están disponibles en sus portales y boletines técnicos. Además, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Continuando con más información, el Procurador General Gregorio Hash lideró una reunión con el Registrador Nacional Hernán Penagos y el Ministro del Interior Armando Benedetti en el marco del Plan Democracia de cara a las elecciones del 8 de marzo, encuentro en el que también participaron autoridades de la cúpula militar y de policía y representantes de organismos de control para revisar las garantías del proceso electoral. Esta reunión ha sido bastante importante por las personas que se han congregado gracias a la convocatoria del señor Procurador, en el sentido de que están varias personalidades y miembros del Estado, con el cual lo que se busca es que hayan garantías, que es el corazón de cualquier democracia, para el elector que va a confiar en que su voto sea computado y valorado tal y cual su voluntad. Al mismo tiempo, queda claro que el gobierno no está compitiendo en estas elecciones, sino por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías y la seguridad electoral. Para ello, por ejemplo, para el tema de los candidatos, que lo preguntaba el señor Procurador, se han evaluado 64 candidatos a la presidencia de la República y se les ha dado su seguridad, más de 370 candidatos al Congreso se les ha dado su seguridad. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Retomando la noticia, una mujer de 70 años identificada como Cecilia Quintero falleció mientras realizaba un trámite en un dispensario de Cafán en la ciudad de Cúcuta, luego de denunciar ante periodistas locales las demoras en la entrega de medicamentos para su hijo en condición de discapacidad. Previo a su muerte, la adulta mayor expuso que llevaba varios meses esperando la entrega de pañales y fármacos esenciales para su hijo, quien se moviliza en silla de ruedas tras haber sido víctima de un ataque de grupos armados. Según relató, los insumos no eran suministrados desde septiembre del año anterior, motivo por el cual acudió nuevamente al dispensario. Ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen
que no le entregan los de enero, no lo están entregando, que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? En un comunicado oficial, Droguerías Cafam informó que al momento del suceso, su personal activó los protocolos de atención para emergencias establecidos dentro de sus instalaciones y que tras la revisión interna no se identificaron irregularidades en la actuación de los funcionarios. Desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata solicitando la asistencia de los servicios de emergencia. Hasta el momento y de acuerdo con la información disponible, no se evidenció ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención. Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento y advirtió que lo ocurrido refleja una falla estructural del sistema de salud, al señalar que la crisis en el acceso a medicamentos ha superado límites humanitarios. La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos, son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales. El organismo de control alertó que no se puede normalizar que la vida y la salud dependan de trámites, autorizaciones o procesos inconclusos y reiteró que la falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales constituye una vulneración grave de derechos fundamentales. La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, avalada por firmas y quien participará en las consultas de las soluciones, nos habló de sus principales propuestas y de lo imperativo de derrotar a los extremos políticos. Claudia López, bienvenida. Muy querida, mil gracias por la oportunidad. Entremos en materia, Claudia. Te vas a medir en una consulta el 8 de marzo, en la consulta de las soluciones. ¿Cómo garantizarle al país que esto no terminaría siendo un trámite electoral y podría ser quizás el inicio de un punto de partida de consenso con convicción de gobierno para un centro que ha tenido muchas tensiones? Pues al contrario, yo creo que esa es precisamente la oportunidad, querida Blanca. Yo creo que los ciudadanos van a ir a las urnas el 8 de marzo, es cuando de verdad empieza la campaña. La democracia consiste en que la gente decida quién quiere que la lidere, quién quiere que la gobierne y para hacer qué. Mi experiencia, Blanca, es que gobernar es continuar con humildad lo que va bien, como las reformas sociales, parar y corregir con carácter lo que va mal, como el tema de salud y seguridad, y agregar lo que no se está haciendo y hace falta. Usted ha sido abanderada de una tercera vía política como una alternativa frente a los extremos, al uribismo y al petrismo. Sin embargo, los consensos no han sido posibles. Después de esta consulta, ¿usted cree que podría de pronto reorganizarse el ejercicio electoral de cara ya a las elecciones en la primera vuelta? Esta es, para decirle a la gente un poquito, como las eliminatorias del Mundial. La consulta presidencial del 8 de marzo es como la eliminatoria para decidir quién va a la semifinal, quién va a la primera vuelta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo será otra eliminatoria como en el Mundial para decidir quién va a la final, que es la segunda vuelta. Y ese ir acotando las opciones, no con acuerdos políticos, yo realmente no creo en eso. Yo creo que la democracia no es que unos políticos se sienten a manteles y decidan por la gente. La democracia es esto, que le informemos a los ciudadanos, que presentemos las propuestas, que ellos puedan contrastar las alternativas y que con su voto decidan quién sigue a las eliminatorias y quién no. ¿Usted está convencida que le va a quitar oxígeno a los extremos? Yo estoy convencida de que Colombia necesita concentrarse en las soluciones. Yo no llamaría a los dos, no igualaría el petrismo con el uribismo. Yo creo que ambos representan opciones distintas. Yo de uribista no tengo un pelo, tú lo sabes. He combatido al uribismo, a su corrupción, he enfrentado a la parapolítica. Cuando aquí mataban y desplazaban a la gente del Caribe, yo tenía 35 años, vine, puse el pecho, los denuncié, no tenía un cargo, no tenía una escolta y puse a 108 parapolíticos en la cárcel. De manera que los he enfrentado, pero también te diría que para la democracia colombiana es mucho mejor que no haya Jorges 40 y mancusos y paramilitares, sino que haya centro democrático y que combatan en democracia. Lo mismo en la izquierda. Nos costó sangre, sudor y lágrimas desmovilizar a tantas guerrillas, desde el M-19 hasta las FARC. Es mejor que no haya guerrillas y que haya pacto histórico y que la gente vote. Y sí, yo sí creo, y por eso hice esta consulta. Porque no puede ser que el país vaya a la consulta el 8 de marzo y solo encuentre la opción del uribismo y la corrupción. Y el país que trabaja, el país que paga impuestos, el país que no roba, el país que no mata, el país que quiere es salud, seguridad, educación para sus hijos y salir adelante, no va a tener una opción en este tarjetón. Por eso hicimos la consulta de las soluciones, Leonardo y yo, y estoy segura que vamos a hacer la sorpresa de esta elección. Y como decíamos ahorita charlando, la verdadera encuesta es el 8 de marzo. Ahí es donde sabemos
cómo de verdad arrancan las opciones. Y después del 8 de marzo, que según lo que hemos hablado podría ser para la campaña la verdadera encuesta, ¿qué seguiría, Claudia? ¿Alianzas? Las alianzas son como el 8 de marzo, son con los ciudadanos. Yo voy a ir, por eso compito, por mi tiquete a la eliminatoria de la primera vuelta. ¿Qué creo que sigue? Lo que sigue después de derrotar al uribismo, después de derrotar a la corrupción, el 8 de marzo. Lo que sigue es derrotar, lo digo con claridad, a Abelardo de la Espriella. Colombia no puede quedar con un defensor de la mafia. Mientras yo defendía a la gente y metía a los narcopolíticos a la cárcel, Abelardo de la Espriella se enriquecía defendiéndolos. Entonces creo que la primera vuelta consistirá en derrotar a Abelardo de la Espriella y la gran final, la segunda vuelta, será derrotar al candidato del gobierno, que para decirte con franqueza, yo no sé hoy quién va a ser, ¿no? Que no sé si va a ser Iván Cepeda o Roy, o yo veo ahí, digamos, que se dan cuchillo de una manera increíble, pero al final son los ciudadanos los que van a decidir con su voto quién pasa o no a segunda vuelta. La consulta de las soluciones se enfoca en 3 ejes principales. ¿Qué sería lo primero que decretarías estando en la presidencia de la República con relación a esos 3 ejes? Salud, seguridad, apoyo a los estudiantes, a los microempresarios. Empecemos por el tema de salud. Yo sí creo que es una miseria. Yo fui alcaldesa durante el COVID-19. Llegó una crisis de salud imposible, imprevista. Era la muerte masiva. Y ese sistema mixto de salud, de EPS públicas y privadas, de clínicas y hospitales, fue el que nos salvó la vida. Fue el que nos vacunó cuando llegó el COVID, el que nos dio una cama hospitalaria, el que nos dio una UCI. Luego a mí sí me duele que 5 años después ha llegado el presidente Petro y haya dicho, no saben cuál es el problema de la salud, las EPS privadas. Con ley o sin ley las vamos a quebrar, y se quiebran. Y en efecto, lo primero que voy a hacer como presidenta es hacer lo que hice como alcaldesa, meter en cintura las EPS públicas y privadas, ponerles precios unificados, calidad del servicio, auditoría, pero girarles plata. Porque si el gobierno no le paga la EPS no le paga la clínica no le paga la droguería no le entrega el remedio a la mamá de Kevin. Eso es lo que nos está atormentando a todos. Voy a acabar el primer día. Esas gabelas que le dan a los delincuentes estatus de gestores de paz, mesas de diálogo, a esa gente lo que hay es que enfrentarla con 2 cosas. Con fuerza pública legítima, combate a la impunidad, pero también con justicia social. Todos sabemos que si los jóvenes no tienen oportunidades de educación y de trabajo, van a ser carne de cañón para el crimen organizado. Claudia, de no pasar a la segunda vuelta, ¿hacia dónde orientaría tu votación? Vamos a pasar a la segunda vuelta. Esta competencia apenas va a empezar. De verdad, no lo digo por evadir la pregunta ni nada por el estilo, sino porque hay que derrotar esto primero. En la siguiente eliminatoria, que es la primera vuelta, lo digo con claridad, yo creo que hay que derrotar a Abelardo de la Espriella. Creo que esa es la tarea, de verdad. Y en la última ronda, la gran final, hay que derrotar al candidato del gobierno. Por una razón simple, porque aunque yo respaldo sus reformas sociales y logros sociales, creo que, como lo expuse ahorita en el caso de Kevin, no tienen la humildad para reconocer los errores y corregirlos. Claudia, para todos los que nos ven y van a votar en la consulta de las soluciones el 8 de marzo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué votar por Claudia López y no por Leonardo Huertas? Uy, ahí sí me la pone difícil. Yo le tengo un gran cariño a Leonardo. Somos 2 ciudadanos hechos a pulso, ambos hijos de la educación pública, hijos de una familia como la suya, hechos a pulso, servidores públicos. Tal vez la diferencia con Leonardo es que yo tengo la experiencia de gobernar, goberné a Bogotá, fui senadora, y él ha sido un académico, pero también un hombre que fue defensor del pueblo en la salud. Ahí sí se lo dejo a la gente que escoja. Estamos Leonardo y yo, 2 ciudadanos hechos a pulso como ustedes, en la consulta de las soluciones, sin un gramo de corrupción, demostrando que tenemos soluciones en salud, seguridad, educación. Los invito a que nos apoyen en la consulta de las soluciones. Yo tengo un poco más de experiencia y por eso los invito a que me marquen. Me tocó de primera en el tarjetón. El 8 de marzo, usted decide el futuro de su familia. Usted decide derrotar al uribismo y derrotar la corrupción y escoger a Claudia, la presidenta de las soluciones. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Tan bella, muy querida, y mil gracias por la oportunidad. Continuando con más información, el Partido Liberal pidió a sus militantes no participar en la consulta convocada para el próximo 8 de marzo. La colectividad aseguró que esa decisión hace parte de su estrategia política de cara a las próximas elecciones. La directriz fue emitida por el Partido Liberal Colombiano mediante un comunicado interno en el que se establece que la colectividad no hará parte de ese mecanismo político. La decisión, según el partido, responde a su estrategia institucional
y a la necesidad de mantener una línea clara frente al escenario preelectoral. También reiteraron que cualquier definición sobre apoyos o alianzas se tomará dentro de sus propios espacios de deliberación. Con esta postura, el liberalismo marca distancia en la jornada del 8 de marzo y fija su posición dentro del reacomodo político que ya comienza a tomar fuerza en el país. La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible, Alcaldía de Barranquilla. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. De Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, el gremio de taxistas en Barranquilla solicitó mayores controles en la expedición del tarjetón para prevenir hechos delictivos en el servicio de transporte público. Controles más estrictos en la expedición del tarjetón es lo que están solicitando los taxistas en Barranquilla, quienes piden a las autoridades ser más exigentes al momento de otorgar los permisos para conducir vehículos de servicio público. Aseguran que la revisión rigurosa de los antecedentes judiciales de los conductores permitiría evitar que delincuentes utilicen este medio de transporte para cometer robos, drogar a las víctimas y someterlas a diferentes tipos de vejámenes. Bueno, desde hace mucho tiempo el gremio del taxismo, las empresas vinculadoras de taxis, a la hora de expedir el tarjetón o tarjeta de control, hemos pedido desde hace mucho tiempo que se cambien las reglas de juego, que se coloquen unos filtros que sean más rigurosos para que la delincuencia no acceda a este tipo de transporte público, principalmente que nos den la autorización para solicitar los antecedentes judiciales de las personas que aspiran a manejar un vehículo tipo taxi. El usuario o pasajero debe mirar que el taxi que toma para el servicio solicitado tenga la tarjeta de control en un lugar visible y que no esté vencida. Es indispensable que el usuario vea la tarjeta de control o tarjetón que tiene el conductor del vehículo que está utilizando. Bueno, no podemos negar de que el gremio del taxismo ha sido permeado por la delincuencia. Delincuente no solamente es el que utiliza el vehículo tipo taxi para atracar, también lo utilizan para transportar drogas, lo utilizan para el transporte de armas que posteriormente se le entregan a un sicario, para diferentes delitos. O sea, no solamente es el atraco, pero sí está permeado el gremio por cierto porcentaje de la delincuencia. Según el gremio, la licencia de conducción, aún contando con la categoría correspondiente, no es suficiente para autorizar la operación de un taxi, por lo que solicitan que la entrega del tarjetón solo se realice después de una verificación completa de los antecedentes judiciales, un proceso que podría tardar varios días y que garantizaría mayor seguridad para los usuarios. El gremio espera que estas medidas permitan fortalecer la seguridad de los usuarios y dignificar el servicio del transporte público individual en la ciudad.
Todo un calvario vive Jonathan Salcedo junto a su esposa y sus 3 hijos desde que el 14 de junio del 2025 desapareciera de su cuenta de Bancolombia una millonaria suma de dinero producto de los ahorros de su familia. La denuncia fue instaurada en la Fiscalía y hasta el momento, según el afectado, no ha recibido ninguna respuesta de la entidad bancaria. Daniel, ¿qué se sabe de este caso? Buenas tardes. Compañera, pues, ¿qué sentiría si usted se levanta en horas de la madrugada y al revisar su cuenta bancaria se percata que los ahorros de toda su vida han desaparecido por completo? Pues tal es el caso de Jonathan Salcedo, un vallenato que vive esta lucha desde hace más de 8 meses para que la entidad bancaria Bancolombia le reintegre más de 23 millones de pesos que, según él, fueron sustraídos de manera irregular. No, eso fue desgarrador, compadre. Yo entré prácticamente en shock de que esa plata se desapareció de repente y esa cantidad, ahorros de toda la vida. Todo un calvario vive Jonathan Salcedo junto a su familia luego que el dinero producto de sus ahorros desapareciera de su cuenta de Bancolombia desde la madrugada del 14 de junio del 2025, sin que la entidad a la fecha les dé una solución. De la cuenta fueron 23.400.000 pesos exactamente. El proceso ha sido bastante tedioso porque no han querido resolvernos nada sobre el dinero, una respuesta certera, se les pidió evidencia física y no la dieron como tal, solamente lo mismo que es un fraude virtual. Jonathan asegura que todas las notificaciones y alertas de seguridad estaban activas, por lo que no entiende cómo se realizó la transacción sin dar aviso. Por el mensaje de texto que le llega a uno, a veces correo electrónico, a veces WhatsApp, todas las alertas de Bancolombia. Y qué casualidad que con esta transacción, cuando retiraron ese dinero, no llegó ninguna clase de alerta de seguridad. La IP utilizada nunca ha sido utilizada por mí, ni es de mis dispositivos. Sobre la investigación que han hecho la Fiscalía, dicen que fue de la ciudad de Medellín. Su pequeño negocio de servicios eléctricos también se ha visto afectado por la falta del dinero extraviado. Invertía en recursos para comprar material para mis labores, a veces para comprarle dotación a unos compañeros que tengo, como son uniformes y todo eso. Y prácticamente ahorita tenemos paralizado lo que es la parte laboral. ¿Por qué? Porque estamos sin capital. En medio de la desesperación, solo le queda pedir celeridad en las investigaciones a las autoridades competentes. Porque estamos pasando bastante necesidad, compadre, y teniendo nosotros nuestros recursos asegurados en una entidad para que se tuvieran que haber perdido de esa manera. Desde Valledupar, con la cámara de Rafael Araque, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. Qué lamentable caso. En el departamento de Sucre se dio inicio al piloto para poner en práctica la vacuna contra el dengue en los municipios de Sincelejo y Corozal. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles. Sí, compañera, buenas tardes. En el departamento de Sucre se da aplicación a la vacuna contra el dengue y se han tomado como piloto los municipios de Sincelejo y Corozal, donde aquellas personas en edad de 9 años deben ser llevados por padres de familia para que se les aplique este biológico. Sí, el departamento de Sucre fue priorizado a nivel nacional para ser pionero en la aplicación del biológico conocido como Qdenga, que previene el dengue en los niños de 9 años. Nuestra población ha sido flagelada en los últimos años por este virus y en buena hora el gobierno nacional decide incluir de manera escalonada la aplicación de este biológico en el esquema regular. Esto va a favorecer enormemente a la población de 9 años en adelante, quien va a tener la oportunidad de tener una sobrevivencia mucho mejor que en otras oportunidades. Para estos municipios que son piloto, hay la vacunación suficiente. Por eso hoy se pide de que se acerquen a los sitios que ya están diseñados para que se apliquen esta vacuna. Es un piloto con unos municipios priorizados a nivel nacional, en donde de acuerdo a los resultados que se obtengan, de acuerdo a la capacidad también,
económica del ministerio serán ampliados a otros municipios. Por ahora, en el departamento de Sucre solamente gozan de este privilegio el municipio de Corozal y Sincelejo. Invitamos a la comunidad en general, a las madres de los niños de 9 años que se acerquen. Desde Sincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Colombia fortaleció la cooperación internacional con Chile y Ecuador para impulsar la investigación sobre futuros cambios climáticos. La iniciativa se desarrolla en el marco número 12 de la campaña marítima de la expedición científica de Colombia a la Antártida. En esta colaboración se destaca el apoyo logístico helicoportado para el desarrollo de labores de mantenimiento en las 4 estaciones de las cercanías de la base y el show, lo que permitiría asegurar la continuidad de la recolección de datos fundamentales para la proyección de riesgos ambientales. Esta actividad se marca en el proyecto Red Latitudinal de Estaciones Multiparamétricas, liderado por el Instituto Antártico Chileno. Rosny Carranza Torres, jefa de la Expedición Científica de Colombia a la Antártica, expresó que esto se hace con el fin de brindar diagnósticos sobre el medio ambiente como parte de un proyecto de investigación coordinada. Se realizaron 4 mantenimientos que fueron fundamentales para poder continuar con el monitoreo de estas condiciones atmosféricas y así poder pronosticar y también estudiar los cambios climáticos en el sector. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. La Federación Colombiana de Fútbol inauguró en la sede deportiva de Barranquilla el complejo hotelero que estará a disposición de todos los seleccionados de nuestro país. Juan Carlos Rebollo con los detalles. El centro de alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla ya es una realidad. No es solamente un campus deportivo, sino que ahora tiene su parte hotelera para las selecciones Colombia de las categorías mayores y también las menores y las femeninas que entren a competiciones internacionales. Confortables sus habitaciones, 24 dobles, 21 sencillas, cerca de 4.000 metros cuadrados de construcción con un valor que supera los 10 millones de dólares. Iván Novela es el hombre del desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol y también hablamos con Eric, que fue el ingeniero que estuvo al frente de toda esta construcción en el centro de alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en la Alameda del Río, en Barranquilla. Los espacios que están aquí son espacios que nosotros utilizamos en los hoteles a donde vamos. No solamente cuando venimos a jugar aquí eliminatorias, sino también cuando vamos a otras partes del mundo. El jugador y la jugadora buscan un espacio para arreglarse los pies, para peluquearse antes de un partido, entonces que ellos puedan tener este espacio aquí de una manera cómoda y no como lo hacemos en hoteles, que lo hacemos en una habitación, digamos, donde se tiene que adecuar. Estos ya son espacios ideales. Las salas de recuperación en los hoteles a donde uno viaja suelen ser habitaciones en donde toca sacar las camas, acomodar las camillas de cierta manera, mirar cómo conecta uno los equipos médicos. Esto ya está diseñado con esos espacios especiales, con el número de camillas que se utilizan por lo general. Hoy en día los jugadores hacen mucha recuperación con todo el tema de botas de compresión, máquinas de presión con hielo. Ya tenemos una sala de recuperación que también está inspirado en ejemplos que hemos visto en selecciones y clubes internacionales. Entonces digamos que de ahí nace estas ideas, el espacio de que también tengan ellos algo de diversión, de poder jugar un rato PlayStation, ping-pong, billar, cartas, que usualmente pues lo hacíamos en corredores de hoteles, en habitaciones. Aquí ya tienen un espacio, digamos, completamente destinado y adecuado para eso. Leyendas del fútbol colombiano se hicieron presentes en esta celebración inaugural del Centro de Alojamiento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Crecimiento ejemplar para toda Latinoamérica. Desde Alameda del Río, en Barranquilla, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista.
Supergiros te regala 2 días y una noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.co. El crecimiento de una empresa comienza con las personas que lo hacen posible. Cuando tus colaboradores cuentan con bienestar, oportunidades y respaldo, el compromiso se fortalece y los resultados se multiplican. Con Compenalco, tu organización accede a un ecosistema de beneficios pensando para potenciar a tu equipo. Formación, deporte, subsidios, recreación y múltiples servicios que impulsan el desarrollo humano y empresarial. Afíliate hoy. Compenalco y tú siempre juntos. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juliana Scorsi y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. La barranquillera Shakira llegará a las pirámides de Egipto con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, un hecho que consolida una vez más al artista como un orgullo colombiano. La cantante barranquillera Shakira confirmó que ofrecerá un concierto frente a las pirámides de Giza en Egipto el próximo 7 de abril, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. La artista, nacida en Barranquilla y representante de la costa caribe colombiana, regresará a este icónico escenario casi 20 años después de su primera presentación allí, durante la gira Fijación Oral en 2007, un show que quedó en la memoria de sus seguidores. El anuncio ha generado gran expectativa internacional, ya que se trata de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo y uno de los escenarios más reconocidos del patrimonio cultural de la humanidad. La cantante, que siempre ha llevado en alto sus raíces caribeñas, promete un espectáculo que combine música, historia y un ambiente único en un lugar cargado de simbolismo. Con este concierto, Shakira suma otro momento icónico a su recorrido artístico y vuelve a poner el nombre de Barranquilla y de Colombia en uno de los escenarios más majestuosos del planeta. La presentación en Egipto no solo marca un hito en su carrera, sino que reafirma el alcance global de un artista que sigue llevando el sabor y la fuerza del Caribe a cada rincón del mundo. La banda Maroon 5 confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá el próximo 25 de abril. El show se realizará en el Coliseo MedPlus como parte de su agenda internacional, marcando su vuelta al país tras la cancelación de su presentación en el 2020 por la pandemia. La preventa de boletas comenzará el 25 de febrero a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se realizará a través de los canales virtuales. Esta agrupación internacional promete reencontrarse con el público colombiano en una noche cargada de éxitos y energía sobre el escenario. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde y nos vemos mañana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.